Son las 3:23 minutos. El informe de la Comisión de Punta Catalina dice que el aspecto fundamental es que dice que la licitación no estuvo viciada. Hace el resumen del apoderamiento que hizo el Poder Ejecutivo, los elementos fundamentales del decreto, la constitución de la comisión, los procedimientos de trabajo, el esquema de trabajo que ellos desarrollaron, a quienes consultaron. Luego fueron aspectos muy específicos de la licitación y hay unos elementos importantes respecto al alcance de la ley y ya hablaremos de las recomendaciones que ellos hacen. Pero en un momento el alcance de la ley con relación a una situación que se creó de una sola de las firmas que pasó a la parte técnica. Entonces, ese elemento luego conecta con las recomendaciones que ellos hacen, porque ellos dicen que en ese momento consultaron a la directora de contrataciones públicas y la ley no hace sujeto de anulación el hecho de que solo un participante sea el que llegue a la parte final en uno de los aspectos. Entonces, por eso ellos luego hacen algunas recomendaciones de modificación de la ley. Por el contrario, pero no con ese aspecto. De la ley 340. Pero sí, no con ese aspecto. Lo dicen, sí, con ese aspecto. El aspecto que ellos critican. Perdón, dice, e incluso FT Consulting plantea entre las recomendaciones que debió hacerse. Y ellos lo que le antepusieron fue lo que establece la ley y el informe que le pidieron a la directora del alcance de la ley. Ella le dijo, no se puede, la ley no permite eso. Entonces, por eso ellos en las recomendaciones finales hablan de variaciones de la ley. Ese punto, permíteme hacer, porque es muy importante. Sí, eso porque es muy importante. Hay varios aspectos que en sus conclusiones, como tú muy bien refieres, el país tiene que tomar en cuenta en lo inmediato. Claro. Y no echar esa vaina, ya salió el informe y dejar esa vaina ahí para después. Hay que tomar medidas de una vez. Mira, en el caso de la licitación, Cristian, la licitación tiene 3 etapas. Precalificación de las empresas. Tú presentas todas tus propuestas, todas tus cosas, y entonces viene una comisión. ¿Cuántas comenzaron? Y Consuelo, Pedro y yo estábamos juntos. 34. Yo dije, miren, 34 empresas empezaron, ahí hay 18 que la metieron ahí de contrabando para boicotear el proceso. Sí. ¿Tú te recuerdas, Claro Pedro? Para boicotear el proceso. Claro Lo que denuncié. De que con Domingo precio Paz y yo más hicimos bajo. responsabilidad. Que no saben ni siquiera empresas que no cómo tenían nada que ver Es con esa más, vaina. hasta en chino. En el primer proceso de Propuestas en precalificación, chino. esas 18 empresas se fueron. Quedaron como 4. Escúchame. Entonces, vamos a entrar ese aspecto, pero déjame enumerar, porque ya sé que nos vamos a meter al calor del asunto. Muy bien, ellos le piden voy a citar cosas. Ellos le piden que se reclame a la compañía que hizo el financiamiento, como fue un dinero que no se desembolsó al final, los 6.5 millones de dólares que quedan como, ¿cómo le llama eso? Como cuando contrapartida. tú haces un préstamo, no contrapartida exactamente, como cierre, garante, como una garantía. Un fondo de garantía como usted especial. no ejecutó, devuelve, dice garantía. que al Poder Ejecutivo que el Estado Dominicano reclame esos 6.5 millones de dólares. Ese es un buen hallazgo que no se había relatado. Establecen que no hubo responsabilidad en lo relativo al financiamiento. La compañía que licitaban se comprometían con financiamiento, pero que hay unos elementos que tuvieron que ver con políticas del gobierno de Obama y lo relativo a la situación brasileña que dificultaron el financiamiento, o sea que no es imputable a las compañías, al consorcio. Sí, pues se cayeron los dos financiamientos. Correcto, entonces por eso no se puede ir con reclamos de pagos de las multas que se establecen por retraso. Entonces, hay también unos elementos importantes que se consultó a ver cuando se plantea si se puede seguir sin Odebrecht, consultan a las compañías locales y dicen que no están en capacidad compañías consorciadas de darlo ya sola, Tecnimón y Estrella. ¿Ustedes lo pueden hacer? No lo podemos hacer. Entonces, cuando le preguntan si se puede buscar otro, ellos establecen, y eso es muy importante, las personas es bueno que lo lean, ellos establecen como 12 o 13 puntos de lo que implicaría.
O sea, si esto implica hay que hacer otra licitación, hay una serie de conflictos que tienen que ver legales. Que tienen que ver con nosotros como socios locales, con el Estado, con el financiamiento internacional. El retraso mensual sería de $25 millones. 25 millones de dólares mensual el retraso, lo que implicaría hacer otra licitación. Ahí hay un aspecto muy importante también que puede discutirse y que puede ser elemento de discusión. La FTI Consulting también hace una serie de recomendaciones y ellos colocan los planteamientos que hizo esta firma. Están ahí disponibles. Y ellos hacen también sus puntualizaciones como comisión a partir de lo que dice la firma y a partir de lo que dicen las consorciadas locales. Ese es un elemento importante. Recomiendan que el Estado se quede con el terreno de Punta Catalina en función de la envergadura del proyecto, de la inversión. Y dicen, yo no sé cómo ni cómo debe hacerlo. No, nosotros no vamos a decirle al Estado cómo debe hacerlo, pero entendemos que el Estado... O sea, que lo adquiere. Que sí, que lo adquiere. Se sabe que es de una negociación como esa. Eso me podría a mí llamar la atención de que lo que se pretende es lo que ha denunciado mucha gente, que después va a haber que venderle la planta a los Vicini para que ellos la operen. Ellos recomiendan también que se quede el Estado con las plantas y que contrate la administración. La administración, exacto. Con eso estamos de acuerdo. Para que no sea juez y parte. Correcto. Hay una serie de recomendaciones con relación a que empleados de la firma que se encargue de determinada licitación que no estén participando en la comisión de licitación o que se disminuya la cantidad para que no, o que participa más gente independiente, para que no haya ese compromiso o de la jerarquización en la actuación. Eso es para modificar la ley de contratación. Sí. Y lo relativo a la parte virtual, como no solo hubo un competidor, hubo que incluir ese elemento virtual para una serie de comparaciones. Entonces ellos dicen que se haga una modificación y que lleguen 2 al final. Que al menos haya un límite de 2. O sea, que cierre con 2, que nunca 1. Y que el Estado incluso pueda beneficiarse de pelear precios, de poder negociar. Incluso la Comisión dice, si el privado puede, ¿por qué el Estado no puede beneficiarse de una serie de negociaciones? Pero para eso tiene que haber más de un participante. Dice, si es necesario, hay que modificar los requerimientos. Exacto. Los requerimientos para que puedan concursar hasta el final del proceso, como mínimo, 2 solicitantes clasificados. Exacto. Señala la comisión. Entonces, hay otra cosa, y dicen que les resultó muy extraño, y ahí lo que Ángel decía, el elemento de bulto, de participación o de sabotaje, de que cuando van a la Dirección de Impuestos Internos encuentran que la única de las compañías era Cero Estrella, que tenía negocios, que había hecho negocios, pero después había muchísimas compañías como fantasma. Que lo que Ángel estaban dice, que estaban ahí apareciendo cero negocios. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que usted se quiera encargar de un negocio de $2.000 millones con cero negocios? Lo cual sería bueno incluso saber investigar eso y con qué compañías fueron asociadas. Que a lo mejor alguna de las que más ha peleado y ha fuñido, saber cómo fue que fue. Tú sabes que hay hay una serie de elementos. El precio, Cristian. El precio. Ellos hicieron énfasis, establecieron un sistema de comparación de las plantas en el tiempo con los requerimientos técnicos, con el uso del tipo de carbón, con compañías en el área. Consultaron a empresas norteamericanas, a técnicos de empresas norteamericanas, sobre precios al 13 y con el nivel de cambio de dólar al 2013, y establecieron que estuvo en un muy buen precio. Incluso dice que un 6%. Un 6% menos de lo que son esas plantas. Del promedio para este tipo de plantas. Es un elemento que ha estado en discusión, pero el documento fija una serie de parámetros y hace una serie de comparaciones a partir de parámetros que se establecieron sobre la capacidad de este tipo de planta. Y no sé, a mí me pareció muy convincente esos elementos que cita el informe.
Hay un elemento al que ellos hablan de sobreavance. De partidas que se dieron en una demanda mayor a la que se había estipulado. Sí, ellos dicen que hay un depósito inicial que se hizo. Entonces, este es otro aspecto que plantea. Yo digo, es por ahí, porque hay un avance que se hace. Entonces, cuando comienzan las liquidaciones mensuales, ha habido discusión de si el Estado se ha atrasado, ha dado lo debido. Exacto. Entonces ellos dicen, con aquel avance y con unos descuentos que hay que hacer, esa es la parte más importante. Hay un 13% de sobreavance mensual. O sea, el retraso, lo que quiere decir la comisión, no es imputable al dinero que del Estado. Y ellos dicen, para mí hay tres buscan el retraso en otro sitio. Buscan el retraso en otro sitio. Porque en vez de haber retraso, hay sobreavance. Lo que pasa es que el contrato parece que establecía una partida. Sergio Tulio, queremos hablar contigo un poquito más tarde. Un porcentaje de los 2.040 millones que era el costo total de la planta, no de los 1.700 y tantos que se quedaron a deber. Parece que debieron partir de los 1.700 y no de los 2.040. Sí, que había que hacer ese descuento inicial. Entonces, por eso hablan de sobreavance. De sobreavance de un 13%. Si bien es importante el tema de la compra de los terrenos, si bien es importante el tema de la terminación de la obra de mano de Odebrecht. Sí. Y la documentación que ellos ponen ahí. Y si bien es importante la información técnica sobre la obra respecto de costo, funcionalidad, operación, todos los elementos, porque miren, todo eso nosotros lo sabíamos porque está en la licitación. El que le dio seguimiento a la licitación conoce todo lo que dijo la comisión, pero quienes no y que han estado cuestionando la planta, es bueno que le den una chequeadita a estos elementos. Pero para mí un elemento de lo más importante, ¿sabes cuál es? Ese último que tú planteaste, Cristian. ¿Qué pasa? Esa obra ya tiene un retraso. Ya tiene un retraso de más de un año. De más de un año. ¿Por qué se da ese atraso en la construcción de la obra? No, ¿qué cuesta eso? Por año 350 millones de dólares el retraso. El contrato es de 2.040 millones es la licitación, pero la empresa contrató por 100 millones menos, por 1.960 millones de... Ellos contrataron por como 80 millones de dólares menos con el gobierno dominicano. Sí, una lo explicó por un asunto de eliminación de impuestos y otras cosas que iban a tener. Entonces, ya hay un retraso. ¿Quién va a pagar el retraso? Bueno, el contrato dice que si la obra se retrasa por responsabilidad del gobierno, el gobierno cubre con el costo, sobre el costo. Como es un proyecto llave en mano, si el retraso es por responsabilidad de la empresa cubre el costo del atraso. Entonces, por eso establecen hay un retraso y creo que el retraso no es nada más de un año, sino que vamos a terminar con 2 años de retraso. Por cuanto ahí hay unos 700 millones de dólares adicionales al costo de la obra, que en algún momento va a haber que buscar cómo se van a conseguir, quién lo va a poner, quién lo va a pagar y quién es el responsable. Por eso para mí ese es uno de los detalles más importantes, porque ahorita nos podemos comenzar a colocar en que hay una sobrevaluación de la obra en función de que ya se contrató por 2.40 millones, pero que terminó en 2.800. Espérate. Las adendas. Porque ya hay dos... No, adendas no es adenda. El retraso en la ejecución de la obra. El cumplimiento del contrato. Que quien ha fallado es el ahí Cristian hace un aporte dominicano. importante porque la comisión le recomienda al gobierno poner en claro desde ahora quién ha sido responsable de los retrasos actuales. Es el tema financiero. Actuales. Que no ha sido, y ahí es donde ellos dicen, lejos de haber un retraso, hay un sobreavance de parte del gobierno, y qué bueno, y lo aclaran y dicen, porque en principio nosotros veíamos la ejecución más o menos un 72%, pero en realidad cuando analizamos la parte financiera, con los equipos ya aquí, no tiene por qué haber retraso, y esto está mucho más avanzado que lo que representan la inversión financiera. Entonces, ese punto es sumamente importante porque al debate futuro, ahí va a estar el quid del asunto. Pero tú sabes que eso no lo van a entender, ni les interesa a muchos. No lo van a entender. Digo, es bueno que se sepa, como decía Juanita Sabater, mi maestra de química en el cuarto, hija de don Poncho Sabater, doña Juanita, decía, yo le estoy explicando esto para que no vaya uno de ustedes a decir, a mí no me dieron eso. Exacto. ¿Ok? Mira, aunque no se lo aprendan ni le pongan atención, pero yo se lo explico.
Mire, para que no vayan, nosotros lo estamos diciendo, ustedes lo están diciendo, para que después no digan que nadie dijo eso que ustedes están diciendo. Cristian, y doña Consuelo me muestra que en la recomendación está planteado. En la recomendación llevar, dice. como tú dices, a un mínimo de 2 empresas. Sí, 2 empresas. La licitación final. ¿Qué es lo que pasa, doña Consuelo? Se estableció como bases de la licitación en la segunda parte, antes de entrar a la parte financiera, todo un aspecto técnico. Vamos a construir una planta con esta característica. Ok, ¿qué usted ofrece? ¿Cómo usted? Y comenzó a dársele valor a cada aspecto técnico de la capacidad de las empresas licitantes precalificadas. Cuando entraron a evaluar eso, esta gente de Odebrecht y el grupo Estrella más la empresa italiana sumaron casi 49 puntos. 48 puntos tanto. Casi 49 puntos. La que más cerca le llegó pasó un poco más de 30. 34. Y había que pasar de 40 para entrar al otro renglón de la oferta financiera, que era la tercera y última etapa de la licitación. ¿Qué pasa? Hay países donde tú dices las 2 empresas que más alto lleguen, bueno, pues podrían calificar, pero la ley nuestra no establece ese parámetro, sino que el que llegue al final, si llegaron 2 empresas, cuando tú abras la oferta económica, gana la de mayor oferta. Es como una carrera de relevo. No, es la que cumplió con los parámetros establecidos. Porque cuando ellos consultan a contrataciones, según el informe, le dice la directora, no, es que ustedes no pueden, luego del proceso abierto y en medio del proceso, cambiar la regla de juego. La regla fue sobre 40 puntos. Y una sobre es eso una. Es lo que va. O sea, entonces, abrimos una licitación. Y es que ellos hacen el planteamiento de que se modifique la ley para que sean hasta 2, con una serie de agregados. Sí, ese fue el cuestionamiento de la licitación, Pedro. Vamos a llegar a este punto. La empresa que pasa de 40 puntos abre la oferta económica. ¿Cuál se abrió? Única y exclusivamente la oferta económica de Odebrecht. Pero qué bueno que lo que pasó. Tú no sabes que en las otras ofertas, por las que fue posible abrir, no obstante que fue una sola la que calificó para la última etapa, está por debajo de los costos de las anteriores. ¿Ustedes lo sabían? ¿Cómo? O sea, que no obstante que fue la otra parte de que hizo eco la comisión, de que no pudo abrir los sobres porque lo tienen impedido, salvo que la empresa no le dé autorización, no pueden abrir el sobre de la oferta. ¿Ok? Las empresas que hicieron la oferta económica... Nada más hubo una que autorizó. Hubo una que autorizó. Y cuando tú tomas esa como referencia frente a Odebrecht, también sale más económica la oferta de Odebrecht. Sí. A pesar de haber sido la única que pasó la frontera de los 40 puntos. O sea que cuando podría haber la posibilidad también de comparar con las otras empresas. Hay un sinnúmero de requisitos previos, como decía Cristian, que suministró el proceso antes de iniciarse, que tenía reglas del juego establecidas. Así es. Si usted no cumple, usted va saliendo del juego. Y eso fue lo que se hizo. Esa licitación se socializó en todos los estamentos públicos. A mí incluso lo que más me gusta, yo recibí un documento donde puntualizaba cómo se hizo el proceso y cómo cada una de las empresas cómo cada una de las empresas fue presentando su oferta económica y técnica, y según la iba presentando, pues iban saliendo porque no tenían los elementos necesarios y no le garantizaban al gobierno la ejecución de haber sido seleccionado como ganadores. Incluso hubo alguien que impugnó la licitación y lo hicieron de una manera fraudulenta porque se lo adjudicaron a la empresa china Heishua. Los ejecutivos de la CDEE pidieron vía la oficina comercial que tenemos con China que le notificaran por la vía diplomática si ciertamente esa compañía era china de verdad y si había hecho esa impugnación y si ellos lo habían otorgado un poder de representación aquí para que se hiciera. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta de eso? Que no, que en ningún momento ellos hicieron eso. Y desautorizaron a la empresa que lo hizo aquí. A la consorciada local. O sea, para que ustedes vean. Mira, cuán transparente se manejó ese proceso de licitación de Punta Catalina. Hay 2 aspectos que debemos aclarar también esta tarde en la medida de las posibilidades. Uno lo planteó Luis José ahorita, que es el asunto del señor Servio Tulio, que ojalá y nos llame, porque a mí la explicación de Servio Tulio me satisfizo esta tarde en la rueda de prensa, porque él explicó. Nosotros hicimos este planteamiento
y esta ha sido la respuesta. Y ustedes ven cómo lo ha tratado el Ministerio Público. Hizo la alusión en función de eso. Pero lo que no me quedó claro, y es el segundo elemento, fue por qué no firmaron el actual ministro de Hacienda, de Economía. Y ¿cómo se llama el ingeniero? El ingeniero Flores. Que no firmaron. Esa parte no me quedó claro cuál es la justificación de la no firma por parte de ellos. No, pero hay bastante explicación de las objeciones que ellos hacían. Y los asuntos se votaron internamente. Incluso en el informe que leía de los 7 miembros, Maristi, 5 votaron a favor. Sí, en una el ingeniero Flores hizo un planteamiento y solo sacó el voto de Flores. En otro, el actual ministro de Economía. Flores hizo el planteamiento. Correcto, y solo sacó su voto. En la comisión de licitación, doña Consuelo. O sea, cuando estaban licitando y es con el tema de la única empresa que fue al final. Sí, él decía que tenía que haber una participación de una segunda empresa. Y en otra, el actual ministro de Economía, no recuerdo cuál fue el planteamiento. Isidoro Santana, pero Isidoro hizo un planteamiento y solo sacó el voto de Isidoro. Y por eso no firmó. Entonces ellos al final... ninguno de los dos uno firmó. se retiró y el otro se quedó, pero no firmó y no figura la firma de ninguno de los dos. Pero tenía que la ver, adjudicación de la tenía obra. que ver con las discusiones. discusiones. Ellos no son miembros de la comisión. No, ellos eran miembros de la comisión de licitación. De licitación. Que son 7 los integrantes de esa comisión. Pero entonces aclaren bien porque yo estoy patidifusa, pero ¿y cuándo los nombraron en esta comisión? No, en la comisión de licitación. En la comisión de licitación, que siempre hay diferencias. Pues obligatoriamente. Yo fui secretaria de la comisión de licitación de la CAS y es así. Entonces, hay diferencias entre los comisionados. Los veedores. Sí, entonces, los comisionados. Y sale la posición que tiene más votos. Claro. Entonces, porque hay diferencias. Lucha de interés. Siempre. Lo que trajo mayor cuestionamiento es que precisamente 2 personas que eran independientes no firmaron. Ajá. Entonces, como en ese momento no se discutió bien qué era lo que pasaba, ahora hay una explicación. Yo no sé si Isidoro Santana y el ingeniero Flores tienen ánimo de refutar esa versión, porque eso dijo la comisión, ¿verdad? De lo que ocurrió, quizás ellos puedan tener otra información de que no es exactamente eso lo que ellos planteaban. Sería bueno que lo aclaren, porque ese elemento como que queda en el aire. Quedó un poco en el aire porque si tú eres parte de una comisión, yo estoy seguro que Servio Tulio como que no estuve de acuerdo con el 100%. Y quizás lo otro, Pedro, así es. Y Juan, eso no pero la gente firma, a menos que sea una diferencia muy grande. En democracia se decide por mayoría y se ejecuta por unanimidad. Entonces, si no, tú no debes ser parte de esa comisión y te vas desde el principio. Entonces, quizás por eso la comisión, quizás previendo situaciones en el futuro, dice que no es bueno, que es bueno que haya más personas diferente a funcionarios de la empresa que está haciendo la licitación. Esa es una recomendación muy puntual. Le dicen, no deben haber en una comisión de licitación personas parte de la institución, empleados de la institución, ni miembros de los consejos. No pueden ser. Y propone una modificación a la ley 340. Luis, yo no he podido descargar todavía el informe completo de la comisión. No, porque es la grande. Solamente he podido evaluar los contenidos de algunas informaciones, de algunas reseñas periodísticas que lógicamente informan de manera muy limitada sobre el contenido del informe de la comisión encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado. Lógicamente, bajo esas circunstancias me resulta difícil emitir un punto de vista y en eso me acojo a las observaciones que hacía Consuelo hace un rato, pero de todos modos, cuando yo llamaba la atención sobre las expectativas que creó una declaración previa, anticipada, de Servio Tulio Castaño, que hablaba de cosas que creaban expectativas. Que podían terminar alimentaban, si se quiere, el morbo. Y en términos de opinión pública, el morbo es un elemento siempre presente. No todo el mundo está en la actitud de esperar siempre lo mejor. Hay gente que siempre está buscando la cuarta, la quinta o la sexta pata al gato. Por eso, cuando él afirmó en su momento que hay hallazgos que deberá investigar el Ministerio Público sobre la licitación y aplicación
y adjudicación de la termoeléctrica de Punta Catalina, y agregaba que Odebrecht señaló que entregó sobornos del 2001 al 2014, pero la única obra que se contrató del 2012 al 2014 fue Punta Catalina. Entonces, ahí hay un problema. Eso decía Servio Tulio, es decir, la Odebrecht reconoció que pagó soborno, inclusive hasta el 2014. ¿Cuál fue la única obra que contrató el gobierno dominicano en ese lapso? Es decir, entre el 2012, que termina el gobierno de Leonel Fernández, quien contrató la mayoría de las obras ejecutadas por esa empresa brasileña. Bueno, fue precisamente el gobierno de Danilo Medina en el periodo 2012-2014. Y si pagó soborno, entonces, bueno, hay mérito para cuestionar y para preguntarse a quién pagó y por qué. Fue específicamente por el caso de Punta Catalina. Pero yo no quiero tampoco asumir que eso encierra necesariamente una... Pero eso quedó aclarado en la comisión. Sí, pero por eso tengo que ser conservador que al emitir un hay punto que de vista leer el sobre informe. esto. Yo Por voy a eso yo no leer, opino, porque yo no voy a leo el leer informe. el informe y además voy a pedir orientación sobre técnicos que han tenido posiciones diferentes a las que expresa este informe. Me parece que sí, que eso es Faride, importante. Siéntate con Faride, Antonio. No. Que eso Te digo enriquece técnicos. el debate sobre Antonio, este No, tema. porque ya Faride- Antonio no. Almonte tiene Almonte. opinión diferente. Faride Está ya equivocado, sí, dijo pero tiene Bueno, posiciones que diferentes. evidencia, Pero es que ya ella lo está importante, leyendo. Pero bien, Faride hizo un Twitter que dice, esto evidencia que la comisión presidencial no investigó nada de la ejecución del proyecto. Como hemos ¡Sangre! dicho ¿Qué siempre. cosa? ¿Y de dónde evidencia? sacó toda esta documentación? Algo que ella está marcando ahí. Ay, Dios. Pero el párrafo... Dice Faride en un Lo que Twitter. ella marcó- Por eso le digo a Luis, lo que esto ella marcó- evidencia que la comisión presidencial no investigó nada Lo que ella marcó... de la ejecución del proyecto. Lo que ella marcó Ajá. es precisamente un párrafo del informe de la comisión. Cambio y fuera, Mauricio.